Eduardo Nakayama, que había expresado, mostrado un certificado de resultado del PREP, donde se habla o él habla de un fraude electoral gigantesco, según calificó el propio Eduardo Nakayama. Ya estamos en comunicación con él. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis. Un gusto estar en contacto contigo y con toda la teleaudiencia de 5 días. Muchísimas gracias, Eduardo. Esto que calificas de fraude gigantesco, ¿puedes explicar en qué consiste, Eduardo? Claro que sí. Se suele decir siempre que como muestra sirve un botón, ¿verdad? Y acá estamos hablando de una mesa electoral en Asunción, en el barrio Cuipazatí, donde el promedio de votos preferenciales para cada candidato estaba en torno a 6 o 7. Yo obtuve creo que 8 votos y la opción 4 de la lista 9, que es la señora Hermelinda Alvarenga, obtuvo 271 votos, ¿verdad? Entonces, obviamente eso sale totalmente de la proporcionalidad que debería de tener. Esto es lo que se llama en auditoría una inconsistencia grave, y sobre todo cuando hablamos de resultado electoral de una sola mesa versus las demás mesas. No puede ser que solamente los que tienen tal apellido le quisieron votar masivamente y los que tienen otro apellido no le quisieron votar, ¿verdad? O sea que eso no resiste ningún análisis, ni siquiera el del sentido común, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es comprobar de que esa gente no se haya ido a votar, porque evidentemente hubo una carga alevosa y masiva de votos en esa mesa, y verificar quiénes fueron los miembros de mesa y enjuiciarlos, ¿verdad? Porque acá está en juego la credibilidad del sistema, acá está en juego la credibilidad de la democracia, y sobre todo el Partido Liberal, que históricamente ha luchado y trabajado siempre contra el fraude electoral, no puede prestarse a este tipo de prácticas, ¿verdad? Eduardo, ¿esto podría ser solamente un caso de otros casos que se puedan presentar o que se presentaron? ¿Qué conoces de eso? Categórico, ¿verdad? Esta es apenas la punta del iceberg, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que se está viendo apenas la puntita de lo que fue realmente este fraude descomunal que se tuvo, ¿verdad? Y tenemos la obligación nosotros de verificar uno a uno a ver qué es lo que ha pasado en este caso, porque definitivamente estos resultados no reflejan la realidad, ¿verdad? Si estamos hablando de que en una sola mesa se le cargó el voto preferente 271 veces a una persona, no sabemos si en otros colegios que tuvo una práctica similar, cuántos votos en total le pudo haber sumado, y de esa manera podría variar notablemente su orden dentro de la lista. Y sobre todo sostener, Luis, que esta denuncia que nosotros estamos haciendo, no lo hacemos desde la pichadura, ni mucho menos, porque yo estoy como candidato electo del partido, ¿verdad? Yo entré dentro de la lista, pero sí molesta y me avergüenza como liberal que después de haber hecho una campaña realmente gigantesca, de haber recorrido todo el territorio nacional, de haber visitado tantas personas, que para otras sea tan fácil agarrar y digitar de esta manera y entrar de manera fraudulenta, porque esto le resta legitimidad de origen al candidato, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que ver en todos los locales qué pasó en cada una de las mesas y en base a eso tomar una decisión, ¿verdad? Bueno, precisamente eso, Eduardo. O sea, ustedes, ¿cuál va a ser el control a partir de ahora? Porque hay que juzgar estos resultados en el Tribunal Independiente. Claro, nosotros tenemos que a partir de ahora verificar qué es lo que pasó. Tenemos que verificar si esta gente votó o no y en qué sentido ha votado, si los certificados electorales que salieron son contestes a lo que se tiene o no, y en base a eso verificar nuevamente que no hayan ido a votar, ¿verdad? Porque para nosotros la mayoría de estos casos por lo menos fueron gente que no se fue a votar. Y creemos, por otro lado, hablé ayer con la diputada Celeste Amarilla también, ella, pese a ser de la misma lista, está muy molesta por lo que pasó,
porque hubo evidentemente alguna manipulación también, porque hay inconsistencias graves en lo que fue el proceso electoral. Bueno, se podría partir un poco también de una sospecha cuando aparecen dos candidatos con una alta cantidad de votos en referencia a otros, Eduardo. Definitivamente, ¿verdad? Sobre todo cuando uno es muy poco conocido a nivel nacional, ¿verdad? Hay cuestiones que se tienen que verificar porque yo tengo mis serias dudas de que lo que pasó ahora haya sido una casualidad o aleatorio, pero tenemos que tratar de investigar a fondo esta cuestión y denunciar, ¿verdad? Porque si no, ¿qué tipo de alternativa vamos a hacer nosotros para el país si es que no somos capaces de transparentar unas elecciones, que es lo más importante que tiene la democracia, ¿verdad? Porque no existe democracia sin elecciones, y las elecciones, si no son transparentes, si no son justas, pues entonces resta legitimidad de origen a los candidatos, y es casi lo mismo que tener una dictadura. Eduardo, pero ¿pudiste averiguar técnicamente cómo se pueden dar este tipo de situaciones, considerando que en todo momento habían manifestado desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral que las máquinas no podrían ser cargadas, por ejemplo, con previa, realizar previa carga antes de las elecciones? Bueno, yo no puedo decir qué es lo que pasó porque no soy técnico, ¿verdad? En este tema, pero estuve hablando con algunos expertos y todos los expertos coinciden en que sí se pueden hacer manipulaciones, sí se pueden desviar votos. Generalmente los organismos de control tienen muy claro quiénes son los que suelen ir a votar, los que no suelen ir a votar, y de esa manera se puede eh, hacerle votar, entre comillas, a gente que saben que no va a llegar hasta las mesas electorales porque no tienen un comportamiento frecuente de ir a votar. Entonces, no es que va a llegar a la mesa y va a encontrar que alguien ya votó por él, ¿verdad? Porque son gente que no va, ¿verdad? Y bueno, eso es básicamente lo que nosotros calculamos que ha ocurrido también en este caso. Nos llama poderosamente la atención no solamente de que los dos primeros lugares de la lista 9 hayan tenido tal cantidad de votos, sino sobre todo que existe una progresión casi uniforme entre la cantidad de votos que recibieron los que fueron ordenados posteriormente, una diferencia de 1000 votos más o menos entre candidato y candidato, lo que es sumamente sospechoso. ¿Esto se podría replicar o no hay sospecha de que también se podría haber replicado en la chapa presidencial, Eduardo? Definitivamente, Luis, los votos que iban en un sentido para la lista de senadores también iban para la lista de la presidencia de la República, ¿verdad? O sea que yo no dudo de que alguna implicancia tuvo que tener, y no estamos hablando de pocos votos, ¿verdad? Estamos hablando de una cantidad muy importante de votos que tienen que ser analizados a ver cómo fueron a parar allí, ¿verdad? Yo estoy realmente dolido, ¿verdad? Estoy muy dolido. Eh, Vuelvo a reiterar, no porque no entré, porque yo entré a la lista, sino porque no puede ser que el Partido Liberal tenga este tipo de prácticas dentro de nuestro partido. Es inadmisible que tengamos este tipo de prácticas. Si vemos, bueno, incluso la lista, estamos hablando de una lista que van a conformar 22 liberales en una alianza, Eduardo, como es la integración. 24, 24. 24, Ujú. 24, sí. Esto se integra, ¿cómo se integra esto para que la gente un poco entienda? Una vez que Esto se ya, integra por un acuerdo previo que hizo también el directorio, donde se le otorgan lugares a otros partidos. Por ejemplo, el 1, 2 y 3 corresponde al Partido Liberal, después el 4 corresponde al PDP, el 5, 6 y 7 al Partido Liberal, el 8 nuevamente al PDP, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya está todo intercalado en orden,
Entonces yo que terminé 18 en la interna liberal, me tocará ir seguramente al 26 o 27, ¿verdad? Porque están otros que están adelante de mí en el orden, pese a que algunos hicieron 5 votos en su interna, ¿verdad? Otros hicieron 30 votos en su interna, ¿verdad? Pero igual se le colocó en ese lugar. Bueno, esas son cosas que tiene este sistema, ¿verdad? Porque finalmente ustedes, dentro del Partido Liberal, sí hubo una competencia fuerte y los demás partidos solamente la confirmación de su candidatura sería. No, tuvieron interna también ellos, pero lógicamente no tienen caudal electoral, ¿verdad? Entonces, eh, Bueno, se nos cortó la comunicación con Eduardo Nakayama. Él está planteando un fraude, denuncia un fraude electoral dentro de las internas liberales cuando se habla de la emisión de los votos en la máquina de votación y qué implicancia tuvo esa manipulación, porque a él le llama poderosamente la atención que en algunas mesas una sola candidatura. Vamos a tratar de comunicarnos de nuevo con él, por favor, para cerrar un poco la idea, porque a partir de ahora se va a generar el juzgamiento de las elecciones por parte del Tribunal Electoral Independiente del PLRA. ¿Qué se puede plantear en ese juzgamiento? Precisamente revisar un poco de qué manera se puede cotejar la información que se tiene en la máquina con la cantidad de votos. O sea, hay una cuestión técnica que se tiene que resolver como para aclarar todo esto que plantea Eduardo Nakayama. Ahí vamos a volver con él para cerrar un poco la idea acerca de este planteamiento. Eduardo, si podemos mover un poco tu cámara ahí porque está en una posición, ahí estamos, ahí mejoramos. Eduardo, finalmente, el Partido Liberal Radical Auténtico, 24 candidatos a senadores en una lista de 45. ¿Cuál es la proyección, crees vos, a partir de ahora, mirando un poco el 2023? ¿Cuántos senadores liberales podrían ocupar una banca? yo pienso que el Partido Liberal puede mantener o aumentar su cantidad de senadores. Pienso que hay partidos que ya no van a meter candidatos. Es cuestión de ver lo que va a pasar en las elecciones generales, ¿verdad? Es toda una cuestión nueva, novedosa para nosotros el sistema eleccionario, pero yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo en relación a la transparencia. Si nosotros no logramos transparentar y devolverle la confiabilidad al sistema de votación, vamos a estar en una situación sumamente delicada. Entonces, yo quiero eh, terminar bien este tema de la denuncia. Quiero acoplar otros elementos que nos están llegando, que estamos recibiendo de todo el país, que nos parece sumamente raro. Bueno, perdimos de nuevo la comunicación. Según el TREP, en el Partido Liberal, ahí creo que vamos a volver a recuperar, Eduardo, se nos fue la imagen, por eso queremos volver un poco a intentar. Estaba mencionando sobre cuáles fueron los resultados, según el TREP de la justicia electoral, de las diferentes candidaturas al Senado dentro del PLRA. Salim Busarqui, 51.577 votos. Edgar López, 40.221 votos. Ever Villalba, 20.906 votos. Celeste Amarilla, 18.671 votos. Hermelinda Alvarenga de Ortega, 18.671 votos. Y también líder amarilla aparece con 15.850 votos. Más atrás, Tito Sayer, 14.500 votos. Paco Valedesma, 13.900. Carlos Gómez Zelada, 10.650 votos. Ramón Gómez Berlangeri, 10.500 votos. Eri Valdés, 9.300 votos. Y Eusebio Ramón Ayala aparece con 8.500 votos.
Estos son los principales candidatos liberales que van a ocupar un lugar en la lista final de una alianza que hicieron con el PDP y otros partidos de oposición, donde al PLRA le va a corresponder 24 lugares de de estas elecciones que salió, que se dieron los resultados, están dando los resultados. Los primeros 24 mejores votados van a formar parte de esa lista, es decir, que así como decía Eduardo Nakayama, él va a formar parte de la lista, va a estar entre los 45, pero hay una cuestión que van a tener que resolver los liberales después del planteamiento que hace Nakayama sobre un supuesto fraude electoral en la carga de votos para un solo sector o para una sola candidatura en comparación a otras que fue abismal la diferencia. Bueno, vamos a llegar ya al final, sabiendo que esta mañana la Cámara de Senadores va a sesionar a las 10 de la mañana, tren de cercanías. Un tema discutido ampliamente en la Cámara de Senadores. Es un problema que todavía no logran solucionar dentro de lo que es el debate en el Senado, considerando que existen algunas cuestiones técnicas que se han puesto a consideración principalmente sobre quién va a pagar o de dónde va a salir la plata para las indemnizaciones. Decían algunos senadores que permita la liberación de la franja de dominio. Algunos plantean 14 metros de franja de dominio, otros decían que tiene que ser solamente 7 metros. ¿Desde dónde va a partir el tren de cercanía? ¿Cómo se va a desarrollar el trazado? Y sobre todo el tema de la financiación. Es un tema que hoy vamos a ver si resuelven los senadores antes del receso parlamentario. Lo claro y concreto es un proyecto muy ambicioso, demasiado importante, que podría venir a librar un poco esa necesidad de traslado que hay entre las diferentes ciudades de Central hacia Asunción y Asunción hacia las diferentes ciudades de Central, pero que finalmente no logra concretarse por una cuestión, por ahora política, más que técnica. Veremos cómo solucionan los senadores esta mañana en la sesión extraordinaria de hoy a las 10 de la mañana. Cerramos esta edición. Que tengan un buen resto de jornada. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Anticipa tus compras para Navidad en contimarket.com. Del 19 al 23 de diciembre, aprovecha las ofertas imperdibles en contimarket.com y compra los regalos para Navidad, ahorrando hasta 35% adicional en el extracto, más 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito Continental. Límite de compras y bases y condiciones en bancontinental.com.py. Contimarket. Comprar te va a encantar.
La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña Personal, te apuesto lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña Personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF.